Fui una esposa infiel y engañé a mi esposo con el padre de la compañera de mi hija durante una excursión del grupo de ballet. Él lo descubrió, dejó a mi amante inconsciente. Terminé en la ruina y sin mi hija. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale me gusta al vídeo. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Mi nombre es Valeria, tengo 36 años, soy maestra de primaria. Siempre fui esa mujer que se dedicaba a su familia, a su hija, a su hogar. Nunca salí de fiesta ni de fiesta, y si alguien viera mi vida desde fuera diría que era perfecta. Estoy casada hace 14 años con Lucas, 39 años, analista financiero. Siempre fue un tipo serio, responsable y trabajador. Nunca he perdido nada materialmente hablando, pero emocionalmente, me he sentido invisible durante mucho tiempo. Nuestra relación se convirtió en un protocolo. Dormíamos en la misma cama, pero parecía que había un abismo entre nosotros. Lucas es ese tipo silencioso, reservado. Nunca hubo muchos gestos de cariño y con el tiempo lo poco que había se fue perdiendo. Intenté hablar, intentar acercarme, sugerir terapia, salir para dos, nada funcionó. Llegaba a casa exhausto del trabajo, cenaba en silencio, miraba televisión y dormía. Los días se volvieron los mismos. Las semanas también. Me sentí sola en el matrimonio, como si fuera solo una extensión de su rutina. El amor se volvió costumbre. Y la costumbre, vacía. Tenemos una hija, Luna, que tiene 9 años. Lo es todo para mí. La puse en clases de ballet a principios de año porque siempre le ha apasionado el baile. Asistir a los ensayos, peinarme, participar en las reuniones del colegio, me hacía sentir útil, viva. Me vieron allí. Aunque fuera a través de los ojos de otras madres, de maestras, de mi hija. Fue en este ambiente que todo empezó a cambiar. Ahí conocí a Ignacio. Ignacio es padre de un colega de Luna. Un hombre de 42 años, separado, encantador de una manera casi peligrosa. Tenía esa mirada intensa, esa sonrisa en la comisura de su boca que te hacía olvidar dónde estabas. Nos cruzamos varias veces en reuniones y salidas de ballet, pero fue en un viaje escolar donde finalmente hablamos. Fue divertido, atractivo y de inmediato elogió mi manera de tratar con los niños. Algo que no había escuchado en mucho tiempo. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a enviarme mensajes después de las reuniones escolares. Todo empezó de forma ligera, con bromas, piropos, un emoji por aquí, otro por allá. Sabía que estaba mal. Pero también sabía que era la primera vez en años que me sentía deseada. Era como una nueva adicción. El simple hecho de que alguien se acordara de mí, me preguntara cómo estuvo mi día, elogiara mi outfit, era una droga que deseaba cada vez más. Y cuanto más me involucraba, menos veía una salida. Lucas, mi marido, no tenía idea de lo que estaba pasando. Quizás por confianza ciega, quizás por distracción. Me he convertido en un experto en pequeñas mentiras. Dijo que iba a pasar más tiempo con las madres del grupo, que tenía una reunión en el colegio, que iba a comprarle un regalo a la profesora, y aceptó todo sin levantar una ceja. Esto, en cierto modo, me hizo sentir aún más justificado. Si a él no le importaba mi ausencia, ¿por qué me sentiría culpable por buscar la presencia en otra persona? La excursión sería larga, 5 días en un parque ecológico alejado de la ciudad, organizado por la escuela de ballet. La idea era fortalecer los vínculos entre padres e hijos, con actividades grupales, senderos y pernoctaciones en un sencillo hotel. Lucas rechazó la invitación sin pensarlo 2 veces. Dijo que era mucho trabajo y me animó a llevar a Luna sola. Lo entendí como otro abandono silencioso. Hice las maletas de nuestra hija y me fui con una sensación extraña en el pecho. Pensé que sería solo un viaje para cuidar a mi hija. Estaba tan equivocado. Ignacio apareció en el lobby del hotel al llegar, con una vieja mochila a la espalda y la sonrisa más sencilla que he visto en mi vida. A los pocos minutos inició una conversación conmigo y durante las actividades se volvió cada vez más cercano. Intercambiamos miradas, risas, provocaciones veladas. La tensión crecía cada día. En las miradas, en los toques accidentales. Sabía lo que se estaba gestando entre nosotros. El segundo día por la noche, después de que todos los niños estaban dormidos, tomé una decisión que cambió todo. No quería esperar más. En un sendero, mientras todos miraban una cascada, Ignacio se acercó por detrás y me hizo un comentario tonto al oído. Algo sobre cómo a los profesores bonitos se les debería prohibir usar pantalones cortos.
Debería haberme ofendido, pero no lo estaba. Mi cuerpo respondió antes que mi mente. Me reí, lo miré y me di cuenta de que lo estaba disfrutando. No fueron solo los elogios. Fue la atención, la mirada directa, la forma en que me escuchaba como si todo lo que decía fuera interesante. Algo que Lucas no había hecho en años. El segundo día, después de que los niños se fueron a dormir a sus habitaciones, los padres se reunieron en la cafetería del hotel. Ignacio se sentó a mi lado. El vino del colegio empezó a circular y las risas se hicieron más sueltas. En un viaje al baño, me siguió discretamente. Dentro, sin decir nada, me apoyó contra la pared y me besó. El hotel era sencillo, con pasillos estrechos y habitaciones una al lado de la otra. Ignacio me dijo en broma durante la cena en qué habitación se hospedaba. Y esa noche, después del beso robado, aún con el corazón acelerado y sin pensar en las consecuencias, llamé a su puerta. Ignacio me empujó hacia adentro sin decir una palabra. Nos besamos como dos personas hambrientas. Me empujó contra la pared, me rasgó la ropa con la prisa de quien lleva toda la vida esperando esto. Tuvimos relaciones sexuales allí mismo y luego nos fuimos a la cama. Él me dominaba como había soñado durante años, sin dudarlo, sin miedo, haciéndome sentir pequeña, sumisa y deseada. Él era todo lo que quería, alguien que me mandaría y me usaría con placer. Llegué al orgasmo tantas veces que no recordaba que fuera posible. Fueron horas de placer crudo e intenso. Ignacio sabía exactamente qué hacer conmigo, cómo sujetarme por las caderas, cómo morderme la piel, cómo mirarme a los ojos y hacerme rogar por más. Regresé a mi habitación casi de madrugada, con las piernas temblando, los labios hinchados y el cuerpo aún palpitante. Me sentí vivo de nuevo. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí verdaderamente feliz. Sabía que lo que había hecho estaba mal. Pero esa noche nada de eso importó. Solo importaba el placer. Después de esa primera noche, se convirtió en un acuerdo silencioso entre nosotros. Todas las noches, después de que los niños dormían, esperaba hasta estar segura de que Luna estaba profundamente dormida e iba a la habitación de Ignacio. Y cada noche, sin perderme ninguna, él me poseyó en todas las formas que siempre había soñado y nunca tuve el coraje de pedírselo a Lucas. Hicimos el amor de pie, en el suelo, en la cama, en el baño. Me entregué por completo. Ya no me importaba lo que pudiera pasar. Era como si todo lo demás hubiera dejado de existir. Durante el día nos disfrazábamos. Fingimos ser solo padres amigables. Cómplices. Nadie sospechaba. Yo era la madre devota, la maestra amable, la mujer recta. E Ignacio, el padre atento, el chico divertido. Pero por la noche, éramos dos salvajes. Al regresar de la gira, supe que nada volvería a ser igual que antes. Había cruzado una línea invisible de la que no había retorno. Me sentí viva, poderosa, deseada. Pero en el fondo, muy dentro, una voz susurró que esa felicidad tendría un precio. Y sería ruidoso. Cuando terminó la gira regresé a casa con la cabeza en las nubes y el cuerpo aún marcado por los 5 días con Ignacio. Lucas me saludó con un beso en la mejilla y me preguntó si todo había ido bien. Respondí sí como si nada hubiera pasado. Pero por dentro ya no era el mismo. La mujer que regresó de ese viaje ya no era solo esposa y madre. Ella era una amante. Era alguien que ahora conocía un tipo de placer y atención que nunca había experimentado con su propio marido. Y quería más. Mucho más. Ignacio tampoco quiso esperar. 2 días después, nos encontramos en un discreto café cerca de la escuela. Dimos una vuelta, intercambiamos besos intensos en el estacionamiento de un supermercado y él sugirió que fuéramos a un motel. Ni siquiera lo dudé. Puse alguna excusa para reunirme con colegas y fui. Tuvimos sexo como locos, como si el mundo se fuera a acabar. La sensación de urgencia, de peligro, de hacer algo prohibido, solo hacía que todo fuera más adictivo. Salí de allí con el pelo desordenado, marcas en el cuerpo y una sonrisa estúpida en el rostro. A partir de entonces nuestras reuniones se hicieron frecuentes. Usamos los horarios de las clases de ballet como excusa. Cuando las chicas ensayaban, nos escabullíamos. A veces íbamos a moteles baratos. Otras veces, a su casa. Vivía solo desde que se separó de su exmujer. Le mentí a Lucas como si alguien respirara. Dijo que iba a ayudar a una compañera del colegio, que tenía reuniones extra, que Luna se iba a dormir a casa de una amiga. Me estaba volviendo un experto en encubrir la traición. Y, curiosamente, no me sentí culpable. Sentí placer.
La adrenalina empezó a volverme adicta más que el sexo en sí. Era el juego del escondite, las miradas cómplices en los pasillos del colegio, los toques rápidos en las reuniones de padres. Me sentí poderoso. Ignacio me llamó mi Valeria y dijo que nunca había conocido a una mujer tan sexy como yo. Y yo creí. Empecé a cuidarme más, a usar ropa más atrevida, maquillaje, lencería nueva. Todo para él. ¿Y Lucas? Lucas no lo vio. O no quería verlo. Estaba tan absorto en el trabajo que ni siquiera notó la transformación de su propia esposa. Con el tiempo, comencé a relajarme demasiado. Dejé mensajes visibles en mi celular. Cambié mi forma de hablar, mi apariencia. Estaba seguro de que Lucas no sospechaba nada. Incluso comencé a sentirme enojado con él por eso. ¿Cómo podría no darme cuenta? ¿Realmente no le importaba? ¿O simplemente era demasiado complaciente para hacer algo? Estas preguntas me persiguieron en los pocos momentos de silencio. Pero pronto fueron ahogados por un nuevo sexo, una nueva mentira, una nueva dosis de esa adicción llamada Ignacio. Lo que no sabía era que el silencio de Lucas escondía mucho más que indiferencia. Mientras me lanzaba de cabeza a la traición, él empezó a notar pequeñas cosas. El cambio en mi olor. Ausencias mal explicadas. Los mensajes que olvidé borrar. Y aún así no dijo nada. No enfrentó. Solo miré. Y ese fue mi mayor error. Subestimando al hombre que dormía a mi lado. Pensando que podría jugar con fuego y no quemarme. Pensar que podía hacer trampa sin que la vida me traicionara jamás. El principio del fin ocurrió de forma banal. Un día, dejé mi teléfono celular en el lavabo del baño mientras me duchaba. Lucas, por casualidad, entró a buscar algo y vio la pantalla iluminada con una notificación. Era un mensaje de Ignacio. Uno de esos que nunca debes dejar visible. Estoy contando las horas hasta volver a usarte. Él no respondió. No me despertó. No hizo ninguna escena. Simplemente sacó su celular y leyó todo. Conversaciones antiguas, fotos, audios, todo estaba ahí. La traición quedó al descubierto ante sus ojos. No lo sabía en ese momento. Actuó normalmente durante días. El mismo tono tranquilo, los mismos gestos comedidos. Quizás más frío, pero nada impactante. Solo más tarde comprendí que Lucas ya lo había visto todo. Guardó silencio no por ignorancia, sino por estrategia. Estaba decidiendo cómo reaccionar. Mientras yo seguía viviendo mi fantasía con Ignacio, Lucas estaba planeando. Observando. Y yo, cegado por el ego y la adrenalina, pensé que nada podría alcanzarme. Me sentí invencible, deseada, poderosa. Estaba a punto de ser aplastada. En esta etapa mis reuniones con Ignacio continuaron como si nada hubiera pasado. Tuvimos sexo con aún más intensidad, como si cada vez fuera la última. Pensé que mi vida estaba en equilibrio. Un marido distante, un amante apasionado, una hija sana. Pensé que podría mantener los dos mundos separados. Pero Lucas ya había traspasado el umbral de la duda. Ahora estaba seguro. Y solo estaba esperando el momento adecuado para actuar. No era un hombre impulsivo. Era un hombre calculador. La semana siguiente, Lucas empezó a revisar papeles, documentos, nuestros contratos. Hizo llamadas largas y misteriosas. Enviaba mensajes todo el tiempo. Pensé que era extraño, pero todavía no conecté los puntos. Hasta que comencé a notar pequeñas diferencias. Mi suegra me trató con frialdad. Un amigo de Lucas, que siempre me saludaba calurosamente, me ignoró en una reunión. Fue allí donde el hielo se instaló en mi estómago. Algo andaba mal. Algo estaba por llegar. Y no pude parar. Lucas estaba reuniendo pruebas. Huellas dactilares. Huellas de conversaciones. Copias de fotografías. Fechas, horarios, ubicación. Sabía dónde estaba, con quién estaba y qué estaba haciendo. Estaba construyendo el castillo de mi ruina. Y yo, de este lado, sigo engañándome con la idea de que lo tenía todo bajo control. Su calma era solo la superficie de un volcán a punto de explotar. La ira que llevaba no era del tipo de los gritos. Era del tipo que destruye en silencio. Pensé que había traicionado a un hombre débil. Había despertado a un monstruo. El día en que todo saliera a la luz estaba más cerca de lo que imaginaba. Y no iba a exponerme gritando. No iba a romper platos ni a hacer chozas. Iba a romper mi estabilidad, mi imagen, mi paz. No lo sabía,
pero la bomba ya había sido colocada. ¿Y lo más aterrador? Lucas me sonrió durante la cena esa noche. Me sirvió vino. Y me preguntó cómo estuvo mi día. Respondí con el corazón acelerado, pero sin saber por qué. Quizás, en el fondo, ya lo sabía. La verdad estaba llegando. Y me iba a tragar entero. Era una tarde normal. Ignacio me envió un mensaje diciendo que su hija estaría con su abuela y que podía ir a su casa sin prisas. Le inventé una excusa a Lucas, que iba a ayudar a un compañero de clase en la escuela con un proyecto, y fui. Llegué alrededor de las 4 de la tarde. Ya estaba ansiosa, emocionada solo de pensar en él esperándome. Entré, me quité los zapatos, me besó en la puerta. Fuimos directamente a la habitación. Empezamos ahí mismo. Ya sabíamos lo que les gustaba a todos. Me rendí con gusto, con sed. Estaba completamente envuelta en esa burbuja de placer. El sexo fue intenso como siempre. Me tomó de las muñecas, me puso boca abajo y me tomó como a mí me gustaba, duro, sin pedir permiso. Me sentí viva, sumisa, deseada. Justo cuando estábamos en nuestro apogeo, escuchamos un ruido en la habitación. Ignacio se detuvo un segundo, pero le dije, déjalo, debe ser el viento. Fue entonces cuando la puerta del dormitorio se abrió de par en par. Y ahí estaba Lucas. De pie, quieto, en silencio, con un bate de béisbol en la mano. Mi mundo se detuvo. Su cuerpo desnudo, su respiración agitada y su mirada, esa mirada vacía, me congelaron. Lucas no dijo una palabra. Dio 3 pasos hacia Ignacio y asestó el primer golpe. Una grieta seca. Gritó Ignacio, pero no tuvo tiempo de reaccionar. El segundo y tercer golpe llegaron rápidamente. Cayó al suelo, gimiendo y pronto quedó inconsciente. Estaba en shock. Grité, supliqué, intenté sujetar a Lucas, pero él me empujó con el antebrazo, sin golpearme, pero con fuerza. Apártate del camino, dijo, con una calma que me heló los huesos. Luego empezó a destruir la casa. Rompió la tele, los vasos, arrojó el celular de Ignacio contra la pared. Todo en un silencio sepulcral. Me quedé allí, cubierta solo con una sábana, observando la destrucción que ocurría a mi alrededor. Ignacio inconsciente en el suelo. Lucas me dijo que llamara a la ambulancia mientras terminaba de derribar toda la casa. Lucas con el pecho agitado, pero sin gritar, sin decir palabrotas. Su ira era pura, limpia, sin descontrol. Cuando finalmente se detuvo, me miró y solo dijo, «Tus cosas están en el garaje. Mañana el abogado te enviará los papeles. Si no estás de acuerdo con algo, especialmente con la custodia de nuestra hija, le haré saber a todo el pueblo lo puta que eres». Eso fue peor que cualquier bofetada. Su frialdad. La claridad. La advertencia de que todo estaba a punto de desmoronarse. No lloré. Allí no. Esperé a que llegara la ambulancia y llevara a mi amante al hospital. Así que agarré mi ropa, temblando, me vestí con todo lo que pude con dignidad y salí de la casa de Ignacio sin mirar atrás. De camino a casa, le envié un mensaje a un amigo pidiéndole refugio por unos días. Mi vida, que hasta entonces se había construido sobre mentiras, se había derrumbado de repente. Y no había forma de reconstruir nada. Ni siquiera con Lucas. Ni siquiera con Ignacio. Ni siquiera conmigo mismo. Al día siguiente encontré todas mis cosas en el garaje, en cajas. Ropa, zapatos, documentos, souvenirs. Todo separado y apilado con precisión quirúrgica. Lucas me vio llegar, pero no abrió la puerta. Simplemente dejó que la cortina se moviera, como si quisiera que supiera que me estaban observando. Cargué cada caja con el peso de una vergüenza que parecía física. Sin gritos. Ninguna explicación. Solo vacío. Un silencio más cruel que cualquier escándalo público. Y me merecía cada segundo. Después de sacar mis cosas del garaje, fui directo a casa de un amigo que ni siquiera sabía lo que estaba pasando. Inventé una separación complicada, sin entrar en detalles. Todavía no estaba preparado para enfrentar el mundo. Lucas no me llamó. No respondió a los mensajes. No pidió explicaciones. Silencio total. 3 días después, recibí contacto del abogado. El proceso de divorcio ya estaba en marcha. Es más, pidió la custodia unilateral de Luna. Alegó inestabilidad emocional, exposición y riesgo psicológico para nuestra hija. Me quedé helado. Intenté llamarlo. Hablar, explicar, suplicar. Nada.
Él no respondió. Le envié un mensaje a mi suegra, quien siempre me trató como a una hija. Ella respondió secamente: cosechaste lo que sembraste. Me sentí como una mierda. Empecé a notar diferentes miradas en las calles, susurros cuando pasaba cerca de la escuela. Lucas no hizo nada público, pero sus allegados lo sabían. Y eso fue suficiente. Las madres del grupo de ballet me interrumpieron. Mis compañeros de escuela empezaron a evitarme. Mi reputación cayó silenciosamente, sin escándalo, pero en ruinas. Lo peor de todo fue Luna. Cuando logré verla, después de una semana, estaba diferente. Mirada lejana, abrazos fríos. Intenté forzar la conversación, bromear, sonreír, pero ella parecía resentida. Después descubrí que escuchó cosas, que entendió más de lo que debería. Que vio a su padre llorando encerrado en la habitación. Quien notó mi repetida ausencia y mentiras. Intenté justificarme diciendo que Lucas estaba exagerando, que estaba desequilibrado emocionalmente, que quería alejarme de ella. Y ese fue mi error fatal. Lucas utilizó este intento de manipulación contra mí en el proceso. Me acusó de alienación parental. Y con razón. Los mensajes que envié, los audios, incluso informes de personas cercanas a mí, todo quedó adjunto como evidencia. Me llamaron a una audiencia tensa, en la que me sentí como un monstruo ante la fría mirada de los abogados. Tuve que escuchar a Lucas decir, con tantas palabras, que abandoné a su hija por culpa de un amante y que traté de poner a la niña en contra de su propio padre. ¿Y yo? No tenía forma de responder. Porque era verdad. Mi propia familia comenzó a alejarse. Mis padres, al conocer los detalles, me tildaron de irresponsable e ingrato. Mi madre lloró diciendo que ya no podía defenderme. Mi padre me dijo que no me reconocía. Empecé a vivir en un pequeño apartamento alquilado, sustentada por lo poco que podía sacar de mis cuotas escolares y algunos ahorros. Sin mi hija. Sin amigos. Sin dignidad. Solo silencio constante a mi alrededor. Y el peso insoportable de la vergüenza. Ahora yo era la ex esposa que destruyó a su propia familia por un asunto de motel. Mi historia no importó. En primer lugar, no importaba lo vacío que me sintiera dentro de la casa. Lo que importaba era la etiqueta. El papel que jugué en el teatro social de la hipocresía. Lucas salió como el padre ejemplar, el marido traicionado, el hombre que sufrió en silencio. Y yo, la puta que no supo valorar lo que tenía. El exilio que comencé física y emocionalmente también se convirtió en un exilio social. Estaba solo. Y por primera vez, asustado de mí mismo. Pensé que al menos Ignacio estaría de mi lado. Después de todo, él sabía en que estábamos involucrados. Yo conocía el riesgo. Conocía la intensidad. Pero cuando explotó la bomba, desapareció. Al principio me envió algunos mensajes diciendo que tenía miedo, que nunca quiso causar tanto daño. Luego, silencio. Empecé a llamar, a enviar mensajes. Él no respondió. Y ahí me enteré. A Ignacio lo estaban investigando en el trabajo. Alguien, y nunca dudé de quién, hizo informes anónimos sobre sus horarios de oficina. Lucas no solo destruyó mi imagen y la de mi familia, sino que también destruyó al príncipe que yo había idealizado. Ignacio trabajaba para una agencia pública y fue acusado de estar en casa o en moteles durante los turnos que debía realizar. Se llamó al Departamento de Asuntos Internos. En menos de un mes fue suspendido y, poco después, destituido. Su reputación se derrumbó. Su hija se transfirió de escuela. La exmujer compareció exigiendo una revisión de la pensión y la custodia. Ignacio se convirtió en un paria. El hombre que me hacía sentir viva ahora era solo un espectro que huía de todos. Intenté buscarlo en persona. Fui a su casa. Él no respondió. Un vecino me dijo que ya no vivía allí. Sospeché que se había ido a vivir con un familiar a otra ciudad. De hecho, lo sabía. Él también estaba huyendo de mí. Quizás me culpé a mí mismo. O simplemente quería borrarlo todo. Empecé a preguntarme si, después de todo, yo era solo una distracción para él. Algo momentáneo. El problema es que, para mí, se convirtió en un torbellino que se lo llevó todo. Y él simplemente nadó mientras yo me hundía. Durante semanas esperé una llamada. Una disculpa. ¿Estás bien? Nada. Ignacio desapareció. No solo mi vida, sino la vida de mi hija. Me sentí usado. Abandonado. Tonto.
¿Cómo podría pensar que esto funcionaría? ¿Qué hombre que abandona a su hija cuidaría de mí? Me rodeó de hermosas palabras, fuertes abrazos y promesas vacías. Y yo creí. Me entregué en cuerpo y alma, como si fuera un adolescente hambriento de atención. Y ahora ella estaba aquí, sola, traicionada por ambos bandos. Un día recibí un mensaje de WhatsApp de un número desconocido. Ella era la ex esposa de Ignacio. Breve y directo: si crees que va a volver, olvídalo. Nunca amó a nadie más que a sí mismo. Eso me dio en el blanco. Fue el último clavo en el ataúd de nuestro caso. Lo que quedó fue solo el recuerdo. Memoria de cuerpos sudorosos, palabras susurradas y promesas convertidas en polvo. Empecé a sentirme disgustado. Asqueada de mí misma, de mi necesidad, de mi ingenuidad. Me había rebajado. ¿Y él? Él simplemente se fue. Ignacio se fue sin mirar atrás. Y me quedé. Me quedé con la culpa, la vergüenza, las miradas de reojo. Me quedó la responsabilidad de intentar reconstruir algo dentro de mí. Pero incluso eso parecía imposible. El romance terminó igual que empezó. Rápido, intenso, intrascendente. Pero esta vez lo que vino después no fue emoción. Fue una ruina. Su caída me hizo darme cuenta de que no había nada especial en nosotros. Era solo una necesidad disfrazada de pasión. Y ahora ni eso quedó. Solo vacío. Hoy vivo sola en un departamento diminuto, de 2 habitaciones y con un olor constante a humedad. La vista es de una pared pintada. A veces me despierto en mitad de la noche sin saber dónde estoy. Todavía no me he acostumbrado al silencio. Con la ausencia de Luna. Con la ausencia de la rutina de la casa donde viví durante tantos años. Duermo mal. Sueño con voces, con gritos, con portazos. Como mal, bajé de peso, vivo de café y ansiedad. Los días son largos e iguales. Y el dolor no tiene tregua. Vivo de pequeños trabajos informales. Vendo cosméticos, snacks caseros, a veces limpio. Antes era maestra, respetada en la escuela, amada por los padres. Ahora, soy solo otra mujer que ha caído en desgracia. Los pocos amigos que me quedaban se alejaron con el tiempo. Algunos por vergüenza, otros por miedo al juicio social. Incluso mi madre, a pesar de intentar mantenerse en contacto, me habla con tristeza en los ojos. Mi padre, prácticamente me excluyó. Dijo que no puede soportar mirarme. Y lo entiendo. La terapia fue una prueba. Lo intenté 2 veces, pero no pude continuar. El terapeuta dijo que necesitaba reconstruir mi autoestima. Pero ¿cómo lo haces cuando te sientes fatal todos los días? ¿Cuándo sabes que destruiste lo que más amaste por necesidad y vanidad? La culpa no es algo que desaparece. Se pega a la piel. En los ojos. Sin olor. Salgo a la calle y creo que todo el mundo lo sabe. Que todos hablen de mí. Aunque no sea cierto. Así es como me siento. Eso es lo que veo en el espejo. Los intentos de acercarme a mi hija fueron desastrosos. En raras visitas, permanece silenciosa, distante. No confíes más en mí. ¿Y cómo se puede culpar a un niño por esto? Ella me vio mentir, me vio desaparecer, me vio caer. Lucas nunca habló negativamente de mí directamente, al menos no delante de ella. Pero no lo necesitaba. Su silencio lo dice todo. La postura. La forma en que la protege de mí, como si yo fuera un peligro. Y tal vez lo sea. Un peligro emocional, el fantasma de una madre que ya no reconoce. Ya he pensado en irme de aquí y empezar de nuevo en otro lugar. Pero eso sería solo otro escape. Hice esto toda mi vida. Huí del aburrimiento, huí del silencio, huí del dolor, hasta que todo me alcanzó de golpe. Hoy pago el precio de cada mentira. Todas las noches elegí el placer sobre la responsabilidad. Cada vez miraba a mi hija a los ojos y decía todo estaba bien cuando no era así. Elegí un camino que parecía ligero, pero al final fue un abismo. Y ahora no sé cómo volver a subir. A veces me encuentro mirando fotos antiguas. Gente riendo en la playa. Cumpleaños, Navidades. Lucas sosteniendo a Luna en su regazo cuando ella era solo un bebé. Extraño lo que destruí. De lo que tiré como si fuera desechable. Hoy vivo con depresión, ansiedad, insomnio. Pero peor que todo esto es la soledad. No estar solo en casa, pero saber que nadie más me quiere cerca. Me convertí en lo que siempre tuve miedo de ser. Una mujer irrelevante, olvidada y odiada. Y lo peor es saber que lo merezco.
Hoy entiendo lo que significa karma. No como algo místico o religioso, sino como la suma de las consecuencias que eliges ignorar. Cada paso que daba hacia la traición parecía pequeño, inofensivo. Un coqueteo. Un beso. Un motel. Una mentira. Pero todo eso fue construyendo la ruina que hoy me cubre como un manto. No fui la víctima de nadie más que de mí mismo. Cavé este hoyo. Y ahora vivo dentro de él. No hay derecho a quejarse. Sin nadie con quien compartir el frío aquí. Lucas fue mi mayor pérdida. No el propio marido, porque él ya estaba distante ante todo. Pero el hombre leal, el padre devoto, el compañero silencioso que soportó más de lo necesario. No gritó, no me golpeó, no me maldijo. Simplemente me arrancó de su vida como si se sacara un diente malo. Con precisión. En dolor. Pero sin dudarlo. Y por eso duele tanto. Porque tenía razón. Porque hizo lo que yo no tuve el coraje de hacer, cortar lo que lentamente me estaba matando. Mi hija es el reflejo más cruel de todos. Ella me mira como si fuera un extraño. Y tal vez lo sea. He intentado recuperar tu confianza, pero cada intento parece un paso atrás. Rompí el vínculo más puro que existía entre nosotros. Y al hacerlo también rompí una parte. Eso es lo que más me pesa, saber que dejé cicatrices en un corazón tan pequeño. Y que estas cicatrices la acompañarán para siempre. Ella merecía más. Mucho más que una madre egoísta que busca validación en el cuerpo de otro hombre. Ignacio fue solo el detonante. Un hombre que apareció en el momento adecuado para alguien en el momento equivocado. Hoy creo que él ni siquiera era el verdadero problema. Él era el síntoma. La consecuencia de una serie de agujeros emocionales que fingí no ver. Pero aún así, tenía la opción de no alimentar mi caos. Y decidió sumergirse en ello conmigo. Se escapó cuando más lo necesitaba. Y tal vez lo hizo bien. Porque lo que teníamos no era amor. Fue escapar. Fue una ilusión. Era veneno disfrazado de afecto. Aprendí que no hay traición sin víctimas. Incluso cuando parece que es solo entre dos adultos conscientes. Siempre habrá alguien que sangrará. Y casi siempre, ese alguien es inocente. Lucas sangró. Mi hija sangró. Y al final sangré más que todos los demás. Pero mi dolor no genera empatía. Solo repulsión. Y con razón. Hacer trampa es robarle a alguien la opción de vivir con la verdad. Y esto se lo hice a quienes menos lo merecían. Hoy entiendo por qué estoy solo. Porque nadie quiere estar cerca de alguien que ya le ha herido tan profundamente. Si pudiera retroceder en el tiempo, ¿haría todo de manera diferente? Sí. Pero no puedo. El tiempo es implacable. Y la vida no puede retroceder. Entonces simplemente existo. Un día tras otro. Pagando por cada elección. Extrañando lo que yo mismo destruí. Y vivir con el eco de una vida que ya no existe. Esta es mi historia. No hay redención. No hay perdón. Solo la verdad desnuda de quien se deja llevar por el deseo, por la carencia, por la ceguera. Y al final descubrió que el precio de la libertad podía ser su propia alma. Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos, y también ayudarnos a llegar a más personas y formar una comunidad. Disfruta y mira una de las historias que van apareciendo a continuación sobre nuevas denuncias de traiciones y venganza. Hasta la próxima.